¿Oyen esto? Es el sonido de la urbe. En las grandes urbes es donde prolifera una de las enfermedades con mayor índice de mortalidad que se pueden encontrar hoy en día en el primer mundo. Él es Denis Baczynski y yo soy Hassan del Valle y hoy os vamos a hablar sobre el cáncer. Bueno, como bien ha dicho mi compañero Hassan, simplemente la contaminación del humo de los coches es uno de los factores que provoca esta enfermedad tan temida por el paciente, que es el cáncer. Como sabemos, simplemente las células del cuerpo, algunas mueren y algunas se multiplican. Normalmente esa multiplicación está controlada, pero hay momentos en los que hay un descontrol, digamos, y se multiplican sin parar, más de lo que deberían, y pueden dar lugar a dos tipos de tumores, digamos. Uno de ellos sería el tumor benigno, que se queda en ese sitio y no afecta a la demás funcionalidad del organismo, pero tendríamos lo que llamamos como neoplasia, cáncer, tumor maligno, varias palabras con las que se conoce, incluso cangrejo a veces, por llamarlo de una manera menos ofensiva, menos dura para el paciente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de cáncer que hay, de los más frecuentes en hombres, en mujeres, de la influencia del estilo de vida que llevamos en ello, y para ello vamos a hablar con un médico que es el doctor Guillermo Oliva de Medicina Familiar y Primaria, y con una paciente que ha pasado y ha superado esto, que es una luchadora, que es Julia Fernández, y de esto va a tratar nuestro trabajo. Como bien ha dicho Denis, vamos a enfocar a las dos partes más implicadas en esta enfermedad. Por un lado el paciente y por otro lado los doctores, que ambos nos van a dar su punto de vista sobre esta enfermedad, cómo tratarla, cómo prevenirla y, muy importante, cómo detectarla. Hola, buenas. Estamos aquí con una maravillosa persona que ha accedido a ofrecernos esta pequeña entrevista. ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, me llamo Julia Fernández y hace 2 años me diagnosticaron un cáncer de colon. Como sabéis, el cáncer es una enfermedad muy difícil y no todo el mundo tiene la fuerza suficiente y la suerte a veces también, en muchos casos, de superarla. En tu caso, ¿cómo descubriste que tenías cáncer? ¿Cómo te dieron la noticia? Pues yo me hago mis revisiones, todo bien, y en mi cuerpo pues noté algo, un sangrado que no me gustó. Entonces fui a mi médico de cabecera, le dije lo que me había ocurrido, ella enseguida se alertó y enseguida me palpó y me tocó el tumor. Y entonces a partir de ahí pues ya te van a hacer una colonoscopia, Julia, y te van a mirar. Yo pensé que era un pólipo al principio, no quieres pensar que tienes un tumor, sí. Y a nivel personal, cuando te dan una noticia así, ¿cómo lo afrontas en ese momento? Bueno, cuando me dicen que tengo, Julia, tienes cáncer, pues en ese momento entro en un estado de ansiedad, no podía respirar, me tuvieron que dejar sola a que se me pasara. Luego cuando salí a la calle, pues estaba como, no estaba en este mundo, yo veía los coches, veía la gente, pero yo no oía nada, estaba en el limbo, no estaba aquí. Y me costó un poquito, fue muy traumático. Un poco como un shock, ¿no? Sí. Y en ese momento, con ese shock, ¿cómo afrontas a nivel clínico? ¿Qué medidas te dicen que debes tomar? ¿Cómo afrontas a nivel médico esta enfermedad? Sí, me dicen que me van a dar radio, quimioterapia, que está en un lugar muy malo del recto y que seguramente me tendrán que vaciar el culete y dejarme una bolsa de por vida, que al principio sería así y luego sería así. La verdad es que fue muy traumático, pero sientes mucho miedo, tiemblas. Yo vivo sola hace mucho tiempo y pues fue más difícil. Yo solamente decía, Julia, tranquila, todo iba a ir bien, Julia, tranquila, todo va a ir bien. Cuando me dicen que me van a dar radio y quimio, entonces tengo que prepararme para la guerra. Esto es una guerra y yo no quiero quiero luchar. Me pongo a hacer gimnasia, me corto el pelo muy cortito, me compro una peluca, me dicen que voy a perder las cejas, no pasa nada, yo me las voy a pintar. Me dicen que me van a poner una bolsita de por vida. Yo digo que no pasa nada, cambiaré de ropa, con ropa más ancha,
intentaba adaptarme a la situación porque lo que uno quiere es vivir, es vivir. Entonces, en ese momento en el que tú te estás preparando para afrontar la quimio, la radio, que son terapias muy intrusivas, muy duras, para ti fue importante a nivel de dieta y a nivel de ejercicio para afrontarte físicamente, estar preparada para esa situación. Sí, por supuesto, porque yo es que me encontraba bien, yo no me dolía nada, yo me sentía bien, yo decía, yo no me puedo morir porque es que yo me encuentro súper bien. Pero no obstante, me puse a hacer deporte para afrontar la operación y todo lo que me venía después, y con ilusión de lucha. Y una vez se acaba, digamos, el suplicio, ¿no? Y te dan la buena noticia de que todo está remetido, de que se pasa... ¿Cómo se vive ese momento? Bueno, cuando ya te dan la noticia. En realidad es que antes de la operación, muy poco antes, me dicen que me la han cogido a tiempo, que esas revisiones, que he tenido mucha suerte, que es pequeñito, que solo me van a quitar el tumor y que no me van a dar radio, que no me van a dar quimio, que no me van a dejar una bolsita. Allí, pues en ese momento, la alegría fue inmensa y no tuve que pasar por ese trance, pero sí que lo viví antes. O sea, antes yo ya estaba preparada con mi peluca, con mis pinturas para las cejas, estaba preparada, estaba preparadísima para luchar. Es necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso fue importante. Sí, sí, muy importante. Siempre con buen humor, siempre positiva. Yo le daba a mi cerebro orden de que yo estaba bien, de que íbamos a poder con eso. O sea, siempre con mucha fuerza. O sea, todo el miedo que sentí, que fue bestial, el miedo que tenía, pues se convirtió en lucha. Y esa lucha, ahí estaba. Pues bueno, Julia, muchísimas gracias por contarnos tu historia, te lo agradecemos muchísimo y esperemos que la salud perdure por muchos años más y sigas igual de fuerte, igual de valiente. Muchas gracias. Y cáncer no significa muerte, significa ocuparte de tu cuerpo, hacer tus revisiones y que te lo cojan a tiempo y ya está, nada más. Perfecto, muchísimas gracias, Julia. Gracias a vosotros. Bueno, estamos aquí en una clínica del Arenal con el doctor Piero Oliva, con 15 años ya de experiencia aquí en las islas de medicina de familia y más de 30 en general. Y bueno, vamos a hablar un poquito del cáncer hoy. Cuéntenos un poquito en qué consiste la medicina familiar o primaria en cuanto al tratamiento del cáncer o prevención. Vale. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Sí, hoy en la actualidad queríamos revisar una pequeña introducción sobre lo que es el cáncer, que el sinónimo de cáncer es un diagnóstico devastador para el paciente cuando se llega al diagnóstico, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 14 millones de casos nuevos hay en el mundo por año de cáncer. Esto está condicionado por las grandes ciudades, la vida moderna, donde nos lleva a alterar los hábitos alimenticios de comer con pocas fibras, aumento del consumo de carne, el estrés laboral, sobre todo a nivel de estas grandes ciudades. Y desde el punto de vista de médico de familia tenemos algunos programas que ya iremos en detalle diciendo sobre los cánceres más frecuentes, por ejemplo, el cáncer del pulmón, cáncer de colorectal, el cáncer de mama en la mujer. Los programas tenemos lo que llamamos la atención primaria, cosas que se pueden hacer desde el punto de vista secundario, como por ejemplo hacer la colonoscopia, la mamografía, los exudados vaginales. Esto incluye esos otros tipos. Y como terciaria, digamos, es el tratamiento ya de la lesión como tal. Y haciendo recuento sobre el cáncer, digamos, de pulmón, la prevención que podemos hacer hoy por hoy, tanto del cáncer de pulmón como otros tipos de cáncer en el cual no se conoce la etiología, es hincapié sobre el hábito de fumar, el consumo del tabaco. Por ejemplo, España es uno de los países de la Comunidad Europea
que más índice tiene en cuanto al tabaquismo. Pero en los últimos 10 años se ha disminuido con los programas de salud y programas preventivos, sobre todo en los jóvenes. Antiguamente fumaba más el hombre que la mujer, pero hoy en la actualidad es por igual. Fuman tanto por igual tanto el hombre como la mujer y sobre todo en los jóvenes. En el cáncer colorectal, por ejemplo, bueno, con lo del pulmón, la prevención es sobre todo hincapié en los hábitos de fumar. Alertar al paciente en nuestra consulta si se encuentra una tos que no sea de causa conocida, tos irritativa, ronquera, que tenga alguna saliva alguna sangre en la saliva, siempre acudir al médico ante cualquier signo de alarma. Y otra cosa interesante que queríamos comentar con el tema del tabaquismo es que la gente ya que fuma de por sí suele toser. Entonces muchas veces digamos que puede que no haga caso a esa tos porque piensan es la tos de siempre. En los casos de detectar si algún pequeño cambio en esa tos y tal, sería mucho más importante que una persona normal el detectarlo a tiempo y llegar al médico. Sí, correcto. Ahí sobre todo el médico de familia tiene una gran importancia porque el paciente viene directamente a ver al médico en los primeros síntomas y ellos, sinónimos de interconsultar, por ejemplo, con un neumólogo, ya es sinónimo de decir tengo cáncer y no es así. Puede haber otras patologías como por ejemplo las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, un enfisema pulmonar, pero hacerle saber y darle la confianza al paciente que hoy los diagnósticos, la prevención y la prevalencia de esto está muy bien estudiado y avanzado. En los programas de salud tenemos en las niñas, por ejemplo, para el virus del papiloma humano, para la prevención del cáncer cervicuterino, las vacunas que ya están en el esquema de vacunación. Hay algunas ciudades, estamos hablando de España y el entorno que nos rodea, donde en algunas comunidades sí está registrado como programa de salud, sí, y en otros pues eso es opcional, pero que existe ese programa. Por ejemplo, en el cáncer de mama en la mujer, hacer las mamografías cada 2 años después de los 50 años. Y otro consejo que se lo da a nivel de consulta es promover la lactancia materna. Las mujeres que lactan, los órganos que participan en la reproducción vuelven más rápido a la normalidad y es prevención también. Un hábito interesante es en el último tiempo, sobre todo con la moda que hubo de dar las leches en polvo y de evitar la lactancia natural simplemente por motivos a lo mejor estéticos. Correcto. Muchas también lo que hemos dicho al principio, por un problema de la actividad de estas grandes ciudades y el modo y estilo de vida, prefieren pues no dar lactancia al recién nacido. En cuanto a ahora que estamos en el programa de ya en cara al verano, evitar la exposición excesiva al sol, que eso es importante, alertar al paciente de que cualquier mancha de la piel que cambie de color, que sea dolorosa, que haya cambiado en poco tiempo, siempre acudir al médico para la revisión, o sea, en consulta y la interconsulta con el dermatólogo. Y ya para rematar un poquito el tema de las revisiones, del acudir al médico, de luego derivar, aquí usted en consulta, ¿cuáles son las pruebas principales que podría demandar? Refiriéndome a analíticas y cosas así según el tipo de cáncer que pueda diagnosticar o cribar. Bueno, hablando del cáncer de pulmón, bueno, una analítica general, podemos hacer radiografía de tórax, que a veces no podemos encontrar una lesión a nivel pulmonar. En el caso del hombre, cualquier sintomatología, ya sea de vejiga o vías urinarias o rectal, sangramientos que tengan, aunque sean
sangramiento que para ellos puede ser normal, nunca pensar que cualquier sangramiento que sea rectal no haya una lesión más arriba. Y en estos casos podemos hacer la sangre, sangre oculta en heces fecales, que si es positiva entonces pues se deriva con el especialista en vía digestiva, y si tiene más de 50 años pues hacemos colonoscopia cada 2 años, que ahí entra, si vemos algún tipo de lesión podemos actuar sobre ella y dar un seguimiento. La prevalencia cada día, por ejemplo, en Baleares, de cada 10 casos de cáncer de colon, de próstata, 8 son bien tratados y con una supervivencia de vida de más de 5 años, a 5 o 10 años. Sí. De acuerdo, pues habiendo tocado un poquito los tipos de cáncer más frecuentes en España, según hombre, según mujer, según hábitos impulsados por el estilo de vida que llevamos, para finalizar un poco ya el tema de una vez que pasan y sobreviven, digamos, a esa experiencia que es el cáncer, ¿qué se recomienda en cuanto a hábitos de vida? Porque sabemos que es difícil cambiarlos, pero los consejos ya, digamos, durante la etapa de superar el cáncer y durante la etapa de después. Sí, bueno, en las primeras etapas necesita mucho apoyo psicológico y sobre todo dar interconsultas con más frecuencia, dedicarle un poquito más de tiempo, porque lo primero es la negación, el paciente se niega a aceptar que tiene esa patología, y también sacarle de cualquier duda que tenga, que eso es importante para ellos. Ellos lo primero que te preguntan cuánto voy a durar, ¿no? Cuánto me queda de vida. Y entre más uno le apoye y le informe, ellos se sienten más seguros. Pero ya una vez que tenga esta patología, cumplir el tratamiento adecuado, participar en los programas de salud, asistir a las consultas, los controles de análisis de sangre y cualquier estudio radiológico que se le pueda hacer. Pero de forma general, desde niños ya podemos nosotros en nuestra consulta, para tener una salud en el futuro, tenemos un código europeo contra el cáncer, que ese sí me gustaría detenerme un poquito más aquí, y si acaso lo puedo revisar y de forma general decirlo. Sí. Por ejemplo, el no fumar, no consuma ningún tipo de tabaco, haga que su hogar sea limpio de humo, mantenga un peso siempre saludable, hacer una actividad física se recomienda cada día, consuma gran cantidad de cereales íntegros y legumbres y granos, limite el consumo del alcohol, aunque para la mejor prevención del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas, evite la exposición excesiva al sol, hay que usar la protección solar y sobre todo no use las cabinas de los rayos UVA, ¿no? En el trabajo, cumplir las medidas de protección del trabajo, y saber si tanto en tu hogar como en tu centro de trabajo existen niveles naturales de radón. Para las mujeres, aumentar la lactancia materna en aquellas mujeres embarazadas, también evitar el uso de las hormonas para la prevención del cáncer, y limite el tratamiento con la THS. Y asegúrese de que sus hijos participan en el programa de vacunación, que en algunos padres están todavía un poco indecisos sobre el uso de la vacuna para el virus del papiloma humano a partir de los 14 años en las niñas, y participe en los programas organizados del cribado del cáncer colorectal hombre y mujer, de la mama en mujer y el cervicuterino en las mujeres. Bueno, pues yo creo que hemos tocado un poquito todo a nivel de tanto prevención primaria, el tema del médico de familia, el tema de las interconsultas que se pueden derivar, pruebas que se pueden pedir, consejos que se pueden dar respecto al Código Europeo, que es, digamos, el que más recomendación nos puede dar al respecto, y agradecerle su colaboración con nosotros para este trabajo sobre el cáncer y sobre su experiencia directa como médico.
Y finalizamos esto. Muchísimas Pues gracias. gracias a vosotros, encantado, y siempre estar a la disposición de querer hacer algún trabajo más específico, porque hay muchos temas de que hablar. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, para algo básico creo que le hemos abordado ya bastante el tema del cáncer. Muchas gracias, esto ha sido todo.